Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Doy muchas gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Sabéis que voy comentando con vosotros que es un verdadero placer el poder llegar a vuestros hogares, pues un día más, en unas circunstancias como las que estamos viviendo. Os envío un cordial saludo al comenzar estas horas ya del final del día y al comienzo de nuestra reflexión. Hoy tenemos
Como siempre, en el Evangelio de Marcos tenemos una historia. Es la más larga de las que hemos visto hasta ahora y tiene que ver con una sanación especial de Jesús, de la cual vamos a extraer algún detalle importante para nuestra reflexión. Permitidme recordar algunos detalles, como siempre tenemos la oportunidad de, de poder compartir al comenzar pues este día. Nos encontramos en el ministerio de Jesús, tal y como lo estructura Marcos. Recordaros simplemente la forma que tiene él de meter esas pequeñas frases, esos pequeños títulos que nos permiten saber exactamente a qué o a quién o de quién está hablando. En el día de hoy nos vamos a centrar no en la enseñanza, no en el anuncio de la buena nueva, sino en una obra de sanación de Jesús. Aunque cuando Jesús sanaba o cuando Jesús anunciaba la buena nueva del reino, siempre estaba enseñando, porque sobre todo, y ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, Jesús es un maestro de los maestros. Hablábamos de que Jesús, a través de las parábolas, expresaba su forma de entender la vida, su forma de relacionarse con Dios, su forma de relacionarse con nosotros. Por eso le hemos llamado la pedagogía de Jesús. En el día de hoy vamos a ver la historia del endemoniado Gasareno o Gadareno, según el evangelio que estemos leyendo. Y es una historia que, como os decía, es una historia que se puede entender como una parábola viviente. Es decir, los elementos que Jesús va a utilizar no es el campo, no es la palabra, no es la semilla. Es la experiencia vivida de un ser humano atrapado por Satanás y que Dios va a dar testimonio de su reino, del reino de Dios, a través de esta sanación, a través de enseñarles que Él tiene el poder sobre la enfermedad, que Él tiene el poder sobre la muerte y que Él tiene el poder sobre los endemoniados, los prisioneros por el enemigo de Dios en circunstancias en su vida. Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. En la primera parte, los versículos del 1 al 10, nos dice, y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gasarenos. Estamos en territorio gentil, estamos a la otra parte del río Jordán, a la otra parte del mar de Galilea. Por eso se puede entender como un mensaje de predicación a aquellos que no conocen el mensaje de Dios. Y lo va a hacer de forma espectacular, lo va a hacer de forma que pueda quedar patente que Jesús también tiene un mensaje, no solo para los que eran su pueblo por nacimiento, sino para todos aquellos que son su pueblo por una relación personal con Él. En cuanto desembarcó, nos dice el texto, enseguida vino a él, a su encuentro, desde las tumbas del cementerio, un hombre poseído por un espíritu que no venía de Dios. Ya sabéis que en el mundo judío todo lo que no es judío es inmundo, por definición, pero el término no podemos entenderlo de forma peyorativa, sino de forma étnica, es decir, los puros son los judíos, los impuros son el resto. Por tanto, aquí tenemos esa idea que me parece, pues como siempre os digo, siempre reflexionamos, me parece importante, el cual tenía su habitación, su casa, la tenía en el cementerio. Es decir, no podía vivir con nadie, no podía estar con nadie, su situación era extrema y vivía en la desolación de un lugar donde se enterraban a los que habían fallecido. Y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Sabéis? La palabra que aparece aquí es cadena reforzada, cadena grande, con lo cual nos da una impresión de que la situación de este hombre era realmente extrema.
Y nos dice que, en el versículo 4, que durante muchas veces, en muchas ocasiones, había estado atado con grilletes, cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos de noche y de día. Y continuamente de noche y de día estaba en los cementerios, en los montes, gritando e haciéndose daño con piedras. Esta es la escena que Satanás procura hacer, según su criterio, para llamar la atención y para someter al ser humano a su voluntad. Las dos partes centrales, versículos 6, 7 y 8, nos dice, pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él. Y gritando, dice, Jesús, ¿qué tienes que ver? ¿Qué a mí y a ti, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No está hablando este hombre, está hablando el ser maligno que toma parte en su vida. Pues él le había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo. De nuevo, el Evangelio de Marcos nos presenta un enfrentamiento entre Satanás y el Dios hecho hombre a través de un ser humano. Es decir, uno de los ejemplos más naturales que existen en la Biblia, del principio al final, desde el Edén, de cómo Dios es enfrentado por el enemigo a través de los seres humanos. Yo me imagino, cuando estoy viendo estos textos, me imagino el sentimiento de este hombre. Desconocemos quién es, desconocemos de dónde viene, desconocemos si la situación es consentida, permitida, querida, deseada, pero lo cierto es que reconoce que quien está delante de él es el Hijo de Dios y le pide que le deje seguir haciendo su obra, que le deje seguir torturando a los seres humanos. Jesús le pregunta, ¿qué nombre tienes? No es para que demostrar que él no lo sabía, sino para que el ser que está dominando esta vida destrozada se manifieste, se identifique. Legión. Somos muchos. Este término se empleaba para el ejército, una legión del imperio. Y en esta ocasión da la sensación de multitud, da la sensación de que no era solo un enviado del mal el que atormentaba a este hombre, sino que tenían un especial interés sobre él. Y mucho le rogaba que no le enviara fuera de aquella región. Es decir, reconocía el poder que el Hijo de Dios encarnado tenía inclusive contra las fuerzas del mal. Yo estoy convencido de que la ayuda de Dios no será nunca limitada para rescatar a una persona de las garras del maligno. Esto es algo que creo que es importante para nuestra vida. Hoy se dan en algunas partes del mundo todavía este tipo de manifestaciones. Satanás siempre utiliza a seres humanos débiles, con contextos especiales, para seguir haciendo su obra contra Dios. La segunda parte del texto es la que nos empieza a mostrar cómo Jesús soluciona esta situación. Y cerca del monte
había una piara de cerdos paciendo. Esto nos dice que estamos en terreno gentil, no estamos en Jerusalén, no estamos en Palestina. Y le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No pueden seguir, y lo saben, en el ser humano, y les piden que les ubiquen en animales. Y dice, les pidió permiso. Y cuando los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, la piara, aproximadamente como 1000, se precipitó por el acantilado al mar y se ahogaron en el mar. Ahora hay otra escena dentro de ella, que son los que cuidaban a los cerdos. Y los apacentaba, huyeron e informaron en la ciudad y en los campos y vinieron a ver qué es lo que había sucedido. Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal. Y al no entender la situación, tuvieron miedo. ¿Sabéis? Me gusta el versículo 15, porque nos presenta lo contrario a ese hombre atormentado que no es capaz de dirigir su vida, que no es capaz de dirigir sus sentimientos, que está aislado de la sociedad. Ahora, ante Jesús, lo ven sentado, posiblemente hacía mucho tiempo que no lo veían así, vestido, con capacidad de reflexionar, con capacidad de juzgar. Versículo 16, el centro de esta parte. Y los que lo vieron les contaron cómo había acontecido esto al endemoniado y la historia sobre los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de sus contornos. No entendían el ministerio de Jesús. Jesús había liberado de la esclavitud a un ser humano que se presenta en sus cabales, tranquilo, con reflexión, vestido. Entender la obra de Dios significa poder conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, es imposible que podamos ver la maravilla de su obra. Y finalmente, y cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiese estar con él. Es decir, le rogaba que le permitiera continuar con él. Pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa, ve a los tuyos. Es decir, Jesús tiene la intención de integrarlo socialmente. ¿Sabéis, mis hermanos? Cruzarte con Jesús en el camino nunca te dejará indiferente. Y aunque sea una persona que no conocía al Dios de Israel y que no conocía el plan de salvación, Jesús le abrió la puerta a que volviera a ser un ser humano con la dignidad que da Dios siempre en el corazón del hombre. Y Jesús le dice, ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Y sabéis, nos dice el texto, que se fue, comenzó a dar la buena nueva en Decápolis, cuán grandes cosas le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Si miráis brevemente el mapa, Jerusalén está aquí, Judea, Decápolis está a la otra parte, toda esta parte era la zona pagana. ¿Sabéis? Me gusta especialmente que Jesús no hizo distinción entre creyentes y no creyentes para solucionar los problemas vitales del ser humano.
Y no hace falta tener una experiencia tan negativa como esta para ver la obra de Dios en tu vida y en la mía cada día. Dios es grande. Y Dios finalmente tendrá el control de la historia a partir de la segunda venida de Jesús. Dios es grande. Y Jesús vino a mostrar la grandeza. Y la Biblia nos recuerda esa grandeza de Dios hacia nosotros. No lo olvides. Si tienes problemas espirituales, si tienes problemas de cansancio, no olvides. No olvides acabar el día con una oración al Señor. No olvides que Él está esperando que le abras tu corazón para poder llegar hasta ti. Me uno de nuevo a tus oraciones, me uno de nuevo a ese proyecto de vida que tú tienes junto a Dios. Me uno a esa iglesia en casa, que seguimos caminando unidos hacia el encuentro de nuestro Señor. Te invito a que oremos juntos. Padre amoroso tierno que estás en los cielos, santificado, glorificado, honrado sea tu nombre, Señor. Te agradezco la vida, te agradezco, Padre, todas las bendiciones que recibimos de tu parte y te agradezco, Padre, la oportunidad que tenemos de estar juntos a través de estos medios digitales. Señor, cada uno de nosotros tenemos nuestras oraciones, nuestras preocupaciones, en tus manos las ponemos. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos alabando a nuestro Dios, glorificándole, porque Él tiene la solución para nuestra vida. Que el Señor te bendiga.